Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo, el capítulo número 4 de la tercera temporada de Permacultura Podcast. Como saben, temporada colaborativa con Semilla Austral Cooperativa. Hoy nos encontramos con Dani Lira, quien es coordinador y gestor de la Escuela de Semilla Austral. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Pablo, por tenerme acá y a Consuelo también. Gracias. Claro que sí, eres muy bienvenido, estamos felices de tenerte. Bueno, Dani es biólogo, también tiene un magíster en neurociencias y está aquí para conversar con nosotros sobre semillas, pero en términos más biológicos, más botánicos. Si te parece, le damos de una, empezamos. Sí, como quieras. Quería preguntarte primero sobre la Escuela Semilla Austral, que es tu rol en la cooperativa. ¿En qué consiste la Escuela Semilla Austral? Ya, mira, cuando nosotros partimos este modelo ya económico respecto a vender semillas en la cooperativa, nos dimos cuenta que había muchas personas que no sabían cómo plantar su semilla, no sabían cuándo hacerlo. Nos dimos cuenta que todos los saberes asociados a la semilla faltaban. Entonces dijimos, bueno, la semilla y los saberes no pueden ir separados. Entonces decidimos crear esta área que tiene que ver con todo lo relacionado con el ciclo de vida de la planta y de la semilla. Entonces nace la escuela ya el año 2021, en plena pandemia, y desde ahí hemos dado hartas charlas, capacitaciones, talleres enfocados en este conocimiento. Aparte de eso, recibimos practicantes principalmente de la Universidad Austral, pero en realidad de todo Chile. Pero eso nos plantea también como un papel importante en la educación de las personas que se están formando y están creciendo profesionalmente. Eso principalmente es la escuela. Uh-huh. Interesante. También hacen, entiendo yo, talleres en escuelas para, digamos, el colegio. ¿Hay iniciativas en ese sentido? Sí, también, trabajamos la educación ambiental, principalmente relacionadas con el proceso de certificación ambiental de los colegios. Ayudamos a esos procesos a que ocurran y trabajamos harto en la huerta escolar, talleres para profesores, talleres para la comunidad escolar en general. Bueno. Así que súper bien, felices igual. Buenísimo, me encanta la Escuela Semilla Austral, deberíamos todos participar de ella. Oye, vamos entonces a lo que venimos, a conversar sobre semillas y botánica un poquito. Partamos por el comienzo. Ya Valentina nos había hablado un poco, conversamos sobre la definición de semilla de forma más amplia, más conceptual, pero quería preguntarte a ti, ¿cómo definimos semilla ya en términos botánicos? En términos estrictos, diría. Claro, correcto. En términos botánicos, mira, podemos visualizarla en términos estructurales ya. La semilla es un embrión, es el embrión de una planta, que está protegido por una capa, por una testa que se llama, y tiene un cierto material que le va a servir para su desarrollo en esos primeros estadios, que se llama el endosperma. Súper, eso es una semilla, pero ahí la estamos definiendo estructuralmente. Y se nos pueden olvidar los nombres si es que queremos definirla a otra persona. Entonces pensaba que podía ser súper útil definirlo en términos del desarrollo. ¿Qué es la semilla finalmente? ¿Por qué está ahí la semilla? Entonces la semilla es el resultado de un proceso de fecundación entre dos células. Entonces, dos células germinales. El esperma como en los animales sería el espermatozoide. Uh-huh. En las plantas sería una célula espermática y un óvulo. Uh-huh. Entonces el polen llega al estigma, al pistilo, célula espermática entra y fecunda un óvulo. Y cuando ocurre esa fecundación se produce una célula diploide que tiene las cargas parentales de ambos, del papá y de la mamá, digámoslo. Uh-huh. Y se forma este cigoto, esta célula con una carga que tiene estos dos aportes familiares. Entonces eso es el resultado, eso es la semilla, que entra en un periodo de latencia hasta encontrar las condiciones necesarias en el medio ambiente para poder germinar. Wow, igual qué interesante que sea tan similar, ¿no?, a la reproducción de los animales. Sí, hay hartos grados de parentesco ahí en los procesos biológicos. ¿Y qué papel cumple esta semilla? Bueno, entiendo yo que obviamente reproducirse, ¿no? Pero
A lo mejor ya dije lo más básico que es, pero ¿cuál es su función principal? La función de la semilla o el rol que cumple tiene principalmente que ver con aportar a la variabilidad de una población. Entonces, si lo pensamos en términos de individuo, bueno, es la reproducción. Pero si lo pensamos en términos poblacionales, es tener variabilidad genética al interior de la población. Eso significa que si hay una catástrofe o algún evento estresante en el medio ambiente, algunas plantas que tienen genética que se lograron adaptar puedan sobrevivir. Ujú. Entonces, por un lado, estos aportes materno y paterno, hay un proceso ahí importante que es la meiosis. Entonces, al tener esta combinación, hay más probabilidades de que la planta sobreviva a eventos extremos. Eso sería como un rol ya pensado en la sobrevivencia de la especie. Pero si quieres pensarlo en términos más ecológicos, podría pensarse que una planta, una semilla tiene que ver con por ejemplo, dispersar a los hijos, a los descendientes en el tiempo. Entonces algunas semillitas caen en el bosque y algunas germinan y se desarrollan y otras esperan otras condiciones, otro momento para desarrollarse o caen en lugares distintos. Y así distendemos, por decirlo así, a una familia en distinta escala temporal. Eso podría ser otro rol. Bueno, depende del rol de dónde se mire. Entonces, claro. Son diversos roles basados en un poco en lo mismo, en sobrevivir, ¿no? claro, en perpetuar esta genética como se plantea desde la ciencia ya más clásica. También podría pensarse un rol de protección del embrión. La semilla protege al embrión hasta que encuentra las condiciones propicias para desarrollarse. Entonces, dependiendo de dónde se mire. La semilla en sí ya es un embrión fecundado. Sí, ¿cierto? es un esporofito, como le llaman, esporofito, con esta doble carga parental del papá y de la mamá. O sea, cada vez que tenemos una semilla en la mano, aquí tenemos algunas, por ejemplo, aquí cada una de estas fue polen que fecundó en estos óvulos, si no sé cómo se llaman, pero pues, algo así. Sí, el óvulo, sí. Okay. Y ya está, digamos, este embrión latente esperando condiciones. Exactamente. Hay algunas excepciones. No toda la naturaleza es tan lineal. Excepciones donde se puede producir semillas sin el aporte genético de otro individuo. O sea, solo la planta madre va produciendo semillas que son copias de la planta madre. Esa tiene otro nombre, creo que se llama agamosperma. Pero para también darnos cuenta que no siempre todo va a caer dentro de categorías que a las personas les gusta tener. ¿Y estas plantas serían hermafroditas? ¿Son siempre así o son casos especiales como queriendo sobrevivir y ya? Son casos especiales. No se sabe muy bien por qué ocurriría este tipo de formación de descendencia sin la necesidad de polinización, pero ocurre y está registrado. Ahora, no recuerdo exactamente una especie que lo haga, son especies son bien particulares, pero ocurre. Incluso hasta necesitan polinizadores para formar esa semilla con una sola carga parental. Wow, ok. Muy interesante. Es que las plantas son unas sobrevividoras, se las buscan como sea, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, pero también las plantas tienen otros tipos de reproducción, ¿cierto? No solo semillas. ¿Y cuáles son estos tipos? Otra que ha sido bastante estudiada y es bien conocida es la reproducción vegetativa, que consiste en que la planta misma genera un clon de sí misma. El material genético es idéntico a la planta parental. Podría decirse que es una extensión de esa planta parental. Y tiene que ver mucho con la agricultura, en verdad. Si lo pensamos un poco, al agricultor, ya desde la mirada del agricultor, le sirve poder ofrecer algo que es específico, algo que tú sabes que vas a tener. Se da mucho con los árboles frutales. Entonces tú tienes un clon de ese árbol inicial porque sabes que vas a obtener la manzana que pediste. Entonces se da mucho desde ese punto de vista económico. Entonces hay registros
fósiles que hablan de estos primeros esquejes o estas primeras reproducciones vegetativas hace 5.000 años, 5.500 años antes de Cristo, de por ejemplo el higo o la oliva, el olivo, ¿verdad? Ujú. Y otras que eran más difíciles de hacer, por ejemplo la pera, el manzano, el ciruelo, ya hace 2.500 años antes de Cristo, que se ocupaban otras técnicas para hacer los injertos. Ajá. Pero esa es la reproducción vegetativa. La gran desventaja de la reproducción vegetativa es que no generas esta variabilidad genética y por lo tanto ante un evento catastrófico podría desaparecer o extinguirse Ujú. porque no hay posibilidad de adaptación. La genética es la misma. Correcto. Oye, pero entonces este tipo de reproducción es solo con intervención humana, no se da en la naturaleza. Se da menos en la naturaleza. Yo no conozco un caso en que se dé en la naturaleza. De hecho, las variedades salvajes o silvestres de lo que cultivamos tienden a reproducirse por semilla. La naturaleza va a buscar alguna forma de aumentar, de tener una polinización cruzada o que se mezclen los rasgos. ¿Le importa Sí. esto que estabas diciendo de una seguridad genética, ¿no? De la adaptabilidad? Sí, exactamente. Tiende a eso. Ujú. Y la semilla es la forma de tender a eso. Oye, y estas plantas que como que tiran un cachito y tocan el suelo Sí, y nace, sí. ¿eso sería algo así o no? ¿Un poco? Exactamente, sí. La frutilla, el estolón, Ujú. que saca y forma una nueva frutilla. Tú puedes tomar los estolones y sembrarlos en otra parte, plantarlos en otra parte. Y funciona bien. Tú tienes la misma frutilla que su padre y que su madre y así hacia atrás. Esa es la misma genética también, ¿no? Es la misma genética. Más la frutilla misma sí trae una nueva semilla con esta adaptabilidad de lo que vivió, Sí, digamos. exactamente. Y pensándolo un poco, ya saliéndome un poco del papel de biólogo, tiene razones económicas igual de por qué queremos ciertas variedades que se perpetúen o cierta genética que se consolide para poder acceder a ella y saber a lo que vamos a acceder. Ujú. Nadie invierte tampoco en incertezas. Claro, claro. Y sí, estamos acostumbrados también a que no nos sorprenda. Si Sí. queremos una frutilla, tenemos un imaginario, ¿no? Sí, Del sabor que sí, queremos. sí, sí. Y el imaginario construido desde muy pequeños también. Sí, claro. ¿Cómo una planta sabe lo que tiene que hacer? ¿Cómo va decidiendo que tiene que germinar o que tiene que florecer o crecer? ¿Cómo decide? Ya, mira, la pregunta no es sencilla, pero hay tres cosas que uno apunta a cuando quiere tratar de dar una respuesta. Las primeras son factores genéticos. Si una planta se te sube cada vez que la siembras en tu lugar donde vives, es porque quizás tengas que cambiar la variedad. ¿Sí? Ujú. Porque la genética ya está condicionada a ciertas variables ambientales y tú la estás tratando de adaptarse a otro lugar. Entonces, por un lado hay una respuesta genética que te podría dar. Otras son los factores ambientales, como el fotoperiodo y los grados día, que es un concepto un poco más técnico. ¿Qué son los grados día? Los grados día es una forma de pensar la planta desde el punto de vista del calor que va acumulando diariamente para avanzar por sus ciclos vitales, desde el estado vegetativo hasta el estado reproductivo. Entonces, por ejemplo, una semilla de melón necesita 60 grados día para germinar. Eso significa que si cada día acumula 10 grados días, en 6 días esa semilla va a germinar. Ajá. Entonces, dependiendo de la cantidad de temperatura que haya, van a ocurrir los distintos procesos de desarrollo a lo largo de su ciclo de vida. Y eso es súper importante conocer si uno quiere proyectar una huerta, un trabajo de cultivo en un espacio, conocer cuál es el rango de temperatura a la cual esta especie se va a dar mejor. Y hay muchas tablas y hay unas fórmulas calculando la temperatura máxima del día respecto a la temperatura mínima para saber cuántos grados día necesita para cada etapa de su desarrollo. Ujú. El otro es el fotoperiodo, que es una condición ambiental respecto a la pregunta. Ujú, El sí, fotoperiodo es la cantidad de luz y de oscuridad a la que la planta está sometida para poder florecer. Entonces, de acuerdo a la cantidad de luz, hay plantas de día corto
que florecerían en otoño, invierno, días más cortos, y plantas de día largo, como las que necesitan mayor cantidad de luz. Por ejemplo, una planta de día corto es la papa que nosotros tenemos en la cooperativa, la papita de Topinambur. No sé si la conoces. Topinambur. La he escuchado, pero la hemos comido. Bueno, no sé. Sí, parece, tiene el sabor de una alcachofa. Oh, Bueno. Si tú no habías hablado de ella y yo quiero puro probarla, ahora una papa con sabor a alcachofa ya no puedo pedir más. Me encanta esa papa por las formas marcianas que tiene. Tiene unas formas muy extrañas. Y su flor florece más cerca del otoño, más cerca del invierno. Bueno, se sabe que no es precisamente la cantidad de luz, sino es el periodo de oscuridad al que están expuestas. Pero ese es un detalle más técnico. Pero no es solo la cantidad de luz, sino es toda la cadena de reacciones metabólicas que desencadena ese estímulo y que están sincronizadas con un reloj circadiano. Ya es como todo lo que ocurre dentro de la planta para poder florecer, por ejemplo, en ese momento. Y el punto 3, respecto a la pregunta, que sería cómo la planta sabe qué hacer, el estrés hídrico, el estrés por temperaturas. ¿Se estresan las plantas Las también? plantas se estresan. Chuta. No somos nadie. los únicos. Entonces pones una planta en un periodo del año en que solo le da calor, la planta se sube. ¿Ya? Detecta esa señal y lo considera necesario para ya reproducirse rápidamente. O le falta agua, la planta lo detecta y dice, no, mejor voy a reproducirme. Antes que me seque. Sí, claro. antes que me seque. Se te rompió la bomba de agua, por ejemplo, o se te olvidó regar, se te suben. Pasarte con la lechuga. El punto es que nosotros tratamos de tener ojo, pensándolo ya en la cooperativa, con ese tipo de semillas, porque si tú sacaras semillas o tuvieras semillas de una planta que se te subió, esas semillas van a heredar esto de formarse antes. Entonces van a ser más tempraneras esas semillas. Entonces hemos creado un sistema de calidad en la cooperativa, que es el SPG, que seguro Valentina ya habló de él. Es una forma de tener semilla de calidad, bajo distintos criterios, distintos procesos, y esa semilla no sería una semilla adecuada para por ejemplo, la comercialización. Claro, porque como que graban sus genes que tienen que salir antes Sí. y no lo que buscamos necesariamente. No es que no va a dar lechuga, sino Exactamente, que van a ser tempraneras esas lechugas. tempraneras. Entonces Okay. no necesitamos tanto esas lechugas que se adelanten tanto en el periodo. Oye, una pregunta técnica de lo que estás diciendo, no sé si será muy compleja, pero o si hay respuesta. ¿Dónde la planta va haciendo toda esta acumulación de información, ¿no? O sea, ya de cuántas horas recibió de sol y aquí. Porque claro, nosotros tenemos un cerebro y más o menos sabemos que ahí pasa todo este proceso, pero uno al ver las plantas dice, ¿dónde están procesándose toda esta información? ¿Existe esa respuesta? No necesariamente desde ese punto de vista. Nosotros entendemos que hay un sistema que organiza las respuestas, que es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso organiza la relación con el medio. Pero acá no hay sistema nervioso, está disperso. Entonces todo el organismo es al mismo tiempo una especie de sistema nervioso, digámoslo así. Entonces todo está coordinándose al mismo tiempo. Entonces es lo que se llama actualmente un sistema complejo, donde hay cosas que no ocurren de forma lineal. Hay procesos que son emergentes, como de las moléculas aparece un nuevo fenómeno, una nueva computación, por decirlo así, que no tiene nada que ver con los fenómenos particulares, no tiene nada que ver con las moléculas, es un fenómeno que emergió. Entonces, no hay respuesta, o por lo menos yo no la conozco, de cómo esta planta... sí, claro que hay aproximaciones desde la biología molecular. Los fitocromos se activan con la luz, por lo tanto, esos son los interruptores que desencadenan la fluorescencia o no. Pero dar una respuesta completa, holística si quieres, es súper complicado. Yo no la tengo. Y yo creo que nos metemos con la cuántica tal vez, ¿no? Para entender ese Sí, computador. Aquí hay algo que yo estoy cada vez más de acuerdo, es que las plantas tienen conducta finalmente. Por mucho tiempo se entendían como seres casi inertes,
pero si tú aceleraras en el tiempo todas las reacciones que hay y pudieras verlo como una cámara en distintos cuadros, pero acortados en el tiempo, verías cómo se comporta. Finalmente se dispone hacia dónde está el sol, tiene respuestas ante estos agentes estresores, por ejemplo. Interactúa con las otras plantas. Interactúa. ¿No? Hay un libro muy bonito que se los puedo recomendar, de Daniel Chamovitz, que se llama Lo que las plantas saben. Entonces lo que hace ahí es tratar de analogar a la planta, la conducta de la planta a cada uno de los sentidos humanos. Entonces la planta ve de alguna forma, la planta huele de alguna forma. No como lo entendemos nosotros, sino que mediante sus propios procesos. ¿Sí? Claro. No olería con una nariz planta, no, sino que las raíces están sensando constantemente qué nutrientes o no, con qué nutriente interactuar o no. Sí, hace poco ya veía ahí en la masa de información de internet, ¿no? Que hay un montón de sentidos que tiene la planta, no me acuerdo, claro. 20, no sé cuánto. Sí. Y como que uno dice, wow. Sí, quizás son mucho más conscientes de su medio que nosotros. Eso va más allá de la biología. Perdona ahí a los biólogos. Oye, ¿por qué algunas plantas dan tantas semillas? Así como uno dice, pero ¿por qué tantas? Si al final necesita una nomás a lo mejor para... Bueno, o ya con 10, no sé, pero dan cientos algunas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Mira, y perdón, para que complemente la respuesta, ¿y qué determina que estas mismas semillas, ya adelantaste un poco, germinen o no? Porque de las, voy a decir, 100 semillas que puede dar una planta, no germinan las 100. Ya, mira, respecto a la primera pregunta... a veces las preguntas nos desvirtúan un poco de donde queremos, de lo que queremos responder. Entonces, si tú me preguntas ¿por qué algunas plantas tienen tantas semillas? Hay un marco lógico que nos permite entender un poco mejor ese tipo de preguntas. Y tiene que ver con algo que hacen los ecólogos ya hace un rato, que es toda esta lógica de la compensación. Y es la respuesta que te podría dar, porque no sé precisamente por qué tienen más semillas que otras. Pero desde la lógica de la compensación, esto que llaman los trade-offs, y la asignación de recursos, porque los recursos son finitos para la planta, y tiene un periodo de tiempo donde ocuparlo, la planta va a tender a compensar las acciones que hace respecto a la cantidad de nutrientes que tiene, respecto a al estrés del que estuvimos hablando. Entonces, por ejemplo, las plantas anuales, que se dan a lo largo de un ciclo, tienen un ciclo durante el año, tienden a formar más semillas que las plantas perennes. Las plantas perennes, para que se acuerden, en latín significa per annum, o sea que perduran durante el año. Tienen un ciclo más largo. Entonces, ¿por qué? Porque las plantas perennes estarían asignando más recursos al suelo, a generar las condiciones microambientales que ocurren en las raíces. Entonces, por eso producirían menos semillas. Pero las plantas anuales, que tienen un ciclo rápido, tenderían a asignar más recursos a la producción de semillas, favoreciendo su reproducción finalmente. Entonces, ese es el marco lógico donde se dan, o por lo menos la ecología lo trabaja así, donde se dan todas las acciones, los procesos relacionados con las plantas. Nos permite entender un poco mejor por qué la planta tomaría una estrategia reproductiva versus otra. Y precisamente más que eso, sería difícil esbozar una respuesta de por qué esta especie justamente en estas condiciones genera más semilla que esta otra. Entonces, pero ese es un buen marco lógico, el entender que la planta está haciendo compensaciones constantemente. Si dedicó más tiempo a la floración, le va a quitar tiempo y energía, le va a dedicar recursos a la parte vegetativa, por ejemplo. Y allá tenemos unos yeupangues. Esta es la Francoa apendiculata, que si tú ves el tallo, como crece, es un tallo donde solo hay inflorescencias. Y todo lo demás es hoja. Pero ese tallo está lleno de flores. Entonces, ese tallo, todos los recursos han sido para formar la flor. Y la hoja se pierde o se vuelve minúscula. Y lo demás solo
parte vegetativa. Entonces ahí también hay una lógica de compensación. Ujú. Es algo que vienen haciendo los ecólogos hace ya un rato, pero te permite dar respuestas a estas preguntas que a veces no es fácil dar una respuesta. Claro. Y la segunda pregunta, Ajá. que era, ¿cuáles eran las condiciones bajo las que Claro, la ¿qué semilla? determina que una semilla germine y no otra? De la misma planta, digamos. Ah, sí, depende del ambiente en el que cae, por ejemplo. Ya si es que cayó ahí, esta planta tiene la humedad correspondiente, la temperatura. En teoría, todas las semillas vienen con el potencial de germinar. Sí, se da harto con las nativas que entran en un periodo de dormancia, que es distinto a la latencia. La semilla cuando se forma entra en un estado de latencia, que es simplemente esperar a que las condiciones se den. Ujú. Pero el estado de dormancia es un estado un poco más profundo, donde la semilla, independiente de las condiciones que se le dé, no va a germinar. Entonces hay unos procesos para acelerar eso, que tienen que ver con hacerlas pasar por un periodo de vernalización, un invierno ficticio, rasparle ahí la punta para que germine. Pero sí, depende de la especie ya también. A mí me ha tocado tratar de germinar semillas de luma, y a pesar de seguir los protocolos y seguir todo paso a paso, no me he germinado. También es un poco errático a veces, Ujú. sobre todo con lo más salvaje o lo más... lo que está... Lo menos intervenido, Sí, tal lo vez. menos intervenido. Pero respecto a la pregunta, ¿cuáles serían las condiciones? Bueno, esto, temperatura, humedad. Tú para hacer pruebas de germinación necesitas controlar la temperatura y la humedad. Las pruebas de germinación son básicas para poder también ofrecer semillas. Nosotros aquí en la cooperativa tenemos que hacer pruebas de germinación para todas las variedades que entran. Si no nosotros, es el mismo guardián. Entonces, esas dos variables controlamos para hacer las pruebas de germinación. Hay algunas plantas que necesitan luz para germinar y otras que necesitan estar en oscuridad. Depende de la especie también. Hay algunos porotos que necesitan luz para poder germinar. Y lo otro es el oxígeno. Sin oxígeno las plantas no germinan. Entonces, al menos esas 4 cosas van a hacer que una semilla germine. Ese oxígeno, ¿qué haríamos sin él? Omnipresente, sí. Las semillas vienen en un formato, ¿no? Vienen al mundo, ¿cierto? Se nos muestran a través de las flores, generalmente al menos, creo yo. Ahí nos puedes contar mejor. ¿Cuáles son las características de las flores fisiológicas y evolutivas? ¿Por qué? ¿Por qué existen las flores? ¿Y qué son? ¿Qué son las flores? Las flores son el aparato reproductivo de las angiospermas. Esa es como la definición más sencilla que te puedo dar. Las angiospermas llevan al menos 100 millones de años sobre la superficie terrestre, época de los dinosaurios. Acuérdate que los dinosaurios, según la teoría, hace 65 millones de años desaparecieron. Entonces ya han estado un buen tiempo sobre la faz terrestre. Entonces, la flor ahora se entiende mucho más. Goethe ya lo había dicho hace un rato, pero es una hoja modificada. Pero ahora con la genética molecular, entendiendo a que hay distintos genes que se activan en distintos momentos, se entiende que esta hoja en algún momento decide tomar la ruta de la flor. Y en la flor, alguna característica, hay flores machos, hay flores hembras, ¿sí? Y aquí hay algunos términos que quizás a alguien que está iniciándose en la huerta le podrían ser útiles, como si la planta macho y hembra están en el mismo individuo, la flor macho y hembra están en el mismo individuo, se dice que es monoica la planta. Y si están en individuos distintos, se dice que es dioica. La ortiga, por ejemplo, que nosotros ya cada vez vemos cuán especial es una planta dioica, porque el macho y la hembra están en individuos distintos. ¿Por qué es tan especial? Por todas ortiga? las propiedades medicinales que tiene. Ya. Y aparte es exquisita cuando la cocinas un poco. Ya pierde ese... A mí me daba susto probarla,
Porque creía que me iba, no sé, a pinchar la lengua o algo así. Yo también creo eso. Pero tú la hierves un minuto y pierde todo ese afecto que te podría pasar. Y es súper rica además. Y tiene medicinalmente es muy cotizada. La gente la conoce poco, sí. O sea, la conoce como una hierba nomás que se da fácilmente, pero quizás habría que darle una vuelta mayor a sus propiedades medicinales. Ujú. Urtica dioica es una planta dioica. Las flores macho y hembra están en individuos distintos. O sea, una flor no siempre, o sea, no es una característica de la hembra. No. Ahí se produce la semilla, donde está el pistilo, que es la estructura femenina. Ujú. Entonces, la estructura masculina es el estambre, donde está el polen. Entonces, una planta también puede tener flores hermafroditas. El tomate, por ejemplo, la flor hermafrodita va a tender a autopolinizarse o va a tender a necesitar de un polinizador para que lo haga. Por ejemplo, el hinojo, que tenemos la huerta llena de hinojo. Tenemos flores hermafroditas, pero que si no hay polinizadores involucrados o un sistema de polinizadores involucrados, no se autofecunda. Entonces pueden ser hermafroditas y no autofecundarse. El tomate es el otro caso. Es una planta hermafrodita que sí se autofecunda y los casos en que se cruzan son muy bajos, de alrededor del 4 al 5%. Mira. Y para entender, ¿el mismo tomate tiene una flor macho y una flor hembra? No. La flor del tomate es hermafrodita, o sea que tienen las dos estructuras. Perfecto. La de la hembra y la del macho en una misma flor. Lo que te decía es que no basta con que tenga la estructura del macho y la hembra en la misma flor para que se autopolinice. El girasol también. Tú tienes una inflorescencia en la planta, tienes muchas florcitas y algunas de ellas despiertan. Algunas de ellas se activa la parte femenina, el pistilo, y otras liberan el polen. Entonces la misma planta, a pesar de ser hermafrodita, no se va a autofecundar, sino que necesita de un polen que venga de otra planta para que la autofecunde. Eso tiene un nombre que se llama dicogamy, que es cuando las flores están activas en distintos momentos. Entonces una está liberando polen, la otra está activa en su pistilo, y ahí ocurre la fecundación, pero en la misma flor no ocurre, porque son en tiempos distintos. Eso serían características más fisiológicas, las características evolutivas. Es un tema en que no sé si aventurarme porque no conozco gente que está muy metida en este tema de la evolución de la flor, pero la evolución de la flor tiene que ver con la evolución de los polinizadores también. Entonces ya ahí nos metemos en un tema que es un poco más complicado, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una simetría bilateral, o sea que para ambos lados de nuestro eje central es prácticamente lo mismo, mano derecha, mano izquierda. La flor va a tender a generar una simetría bilateral, pero es más que nada para recibir a un polinizador, para que la polinización, para que el depósito del polen sea más efectivo, o haya más probabilidad de que haya polinización. Entonces, si trato de ver solo la evolución de la flor sin la del polinizador, quizás no la entienda. Entonces trato de ver el sistema como algo que va coevolucionando. Y hay mucha información respecto a eso. Entonces, ¿por qué algunas flores tendrían una flor más parecida a un tubo? Es por el tipo de polinizador que la está polinizando. Sería un picaflor, un colibrí. Y hay evoluciones, pues, tampoco es estático. Entonces quizás cambiamos el polinizador y la flor también va cambiando. Claro. La estructura floral, por ejemplo. Entonces es todo un mundo. Yo no me atrevería mucho a meterme ahí, no es mi tema tampoco. Pero conviene, sugiero, verlo desde el punto de vista de la coevolución con el agente polinizador. Y qué agradecidos estamos de esta coevolución que los humanos al menos nos deleita, ¿no? Con una belleza única en la naturaleza y con todas sus formas, colores que nos deja uno de sorprenderse, ¿no? Y confundirnos, porque hay muchos linajes que parecen ser hermanos o cercanos evolutivamente y son súper lejanos, y otros que son súper lejanos y solamente por parecerse parecieran que son muy cercanos. Claro, que son familia, más no. Claro, exactamente. Me gustan las flores. Sí. Sí, me encantan a mí también.
De la naturaleza pasamos a la huerta, que es un poco lo que nos convoca también, ¿cierto? Y quería preguntarte sobre los tipos de plantas que tenemos en la huerta o familias, las más importantes, si nos puedes contar un poquito de eso. Nosotros en la cooperativa trabajamos con al menos 9 familias y la última escuela de semillas que hicimos, que fue un encuentro de los socios y colaboradores de la cooperativa, nos reunimos en torno a estas 9 familias, que son las familias que más se cultivan no solo en Chile, sino en el mundo. Las familias, y cada uno nos comentó un poco de su relación con esa familia. Ujú. Un poco para sacarlo del Tecnicismo. lenguaje técnico y llevarlo a la práctica misma. Ujú. Bueno, aquí hay 9 familias con las que nosotros nos manejamos más. No sé si valdría la pena que las mencione, pero están las solenáceas, por ejemplo. El ¿Cuáles son las tomate, pimentón, ají. Ya, full cocina ese. Full esa familia. sol también, sí. Ya. Por eso solenácea, porque necesitan mira. harto sol. Y sacan harto nutriente del suelo. Entonces, la solenácea, si vas a cultivar solenácea, necesitas después reparar toda esa extracción que hiciste con otra especie, con otra familia. Reparar la extracción en el suelo. Sí, sí. Sacan harto mineral del suelo. Sería bueno dar una especie que, por ejemplo, fije nitrógeno, por ejemplo. Claro. Como una leguminosa, otra familia. Las habas, las arvejas, los porotos. ¿Y esas también son muy No, ellas... demandantes de sol? No. ¿De sol? No, Ujú. no tanto. Lo que hacen sí es fijar el nitrógeno en el suelo. y- Nitrógeno que toman del aire, Sí, ¿cierto? sí. Se asocian con bacterias que fijan el nitrógeno. Se asocian bastante bien. Están las amarantáceas, el amaranto, que tenía una relación sagrada con los pueblos mesoamericanos y fue súper reprimida por esta concepción del catolicismo ¿Por qué? a la llegada de los españoles, porque todo lo que tenía que ver con el amaranto tenía una relación con el culto, con la religiosidad de los Ujú. pueblos mesoamericanos. Entonces, todo lo que no fuera judeo-cristiano tenía que ser... Y habían castigos súper brutales a los agricultores que seguían cultivando el amaranto. Entonces hubo una represión muy heavy que nos hizo borrar la historia del amaranto en América. Y ahora recién se está reingresando y comprendiéndose mejor su importancia en la alimentación. Ujú. Bueno, esa es la familia Amarantácea. Ahí está la quinoa también. Sí, la quinoa, el amaranto. Nosotros también, la quinoa es andina, pero llegó hasta el pueblo mapuche de forma que casi la entendemos como si fuera mapuche. Pero Ujú. ellos lo intercambiaban en estos viajes que hacían a través de la cordillera hacia Argentina. Familia Amarantácea. Más familia. Puede ser la amarelidácea, que todavía me cuesta pronunciar. Tiene que ver con los ajos, las cebollas, los puerros. Ya. Que que- generalmente crecen bajo tierra. Sí, se da como en bulbo. ¿Son bulbos? Sí. Ya. Y también puedes usar la semilla. Ajá, ¿y las hojas? Sí. O sea, la semilla para formar otras plantas. Ajá. No necesariamente se dividen solo por bulbo. Es más difícil, Ujú. pero se puede hacer. Estas plantas, a pesar de reproducirse por bulbos, como cierto el ajo, que podemos sacar un diente y van a hacer un nuevo ajo, ¿cierto? Sí, una copia, una reproducción Esa vegetativa. esa era mi pregunta. ¿Esa reproducción es vegetativa como la que hablábamos al comienzo? Sí. ¿Y tiene los mismos Sí, genes que la anterior? exactamente. Son clones. Tendríamos que esperar la flor del ajo para tener Exactamente. Tú lo has dicho. Ya. Pero otra vez está la decisión del agricultor que no es esperar todo el ciclo para poder tener ajos, sino Ujú. poder tener ajos siempre que sea necesario. Ujú. Entonces hay otras decisiones que también priman. Otra familia que nosotros trabajamos, pues las apiáceas, está el hinojo y la zanahoria, que normalmente tienen ciclos bianuales. Por ejemplo, la zanahoria, tú si quieres semillas de zanahoria tienes que esperar los 2 años, o 2 inviernos por lo menos, pero si quieres comer zanahoria, solo tienes que esperar la primera temporada. Ujú. Lo mismo que las acelgas.
Usamos la hoja de la acelga, pero si quieres producir semillas tienes que esperar el ciclo completo, que son los 2 años. ¿Qué otra familia? Está las brásicas, que se cruzan mucho, repollo, cale, las que se llamaban crucíferas, y es por la forma de la hoja. Se cruzan entre ellas. Así, son muy buenas para cruzarse entre ellas. Entonces hay que tener ojo. Aunque no sean misma especie. No, tienen que ser la misma especie. Ya. Pero hay hartas variedades dentro de esa especie que sí se cruzan. Entonces, las que antes se llamaban quenopodáceas, que ahora se llaman poáceas, la acelga y la beterraga, que parecieran ser todas especies distintas, en realidad sí se cruzan. Entonces, son variedades. ¿La acelga y la beterraga, se pueden cruzar? Sí, se pueden cruzar. Bueno, nosotros comemos la hoja de la beterraga como si fuera una hoja de acelga. Rica es. Son hermanas, finalmente. Entonces, son capaces son capaces de cruzarse. Y entonces hay que tener ojo. O quiero acelga o quiero beterraga. Bueno, eso es fundamental conocer aquí, ya hablando más de la experiencia, es fundamental conocer las familias y la especie con las que trabajamos para esto mismo, para evitar cruces y saber que voy a obtener una semilla que es lo que yo planté y no algo que se me cruzó sin querer. Hemos tenido casos y casos, pero en verdad tratamos de hacer todo lo posible para que no se nos crucen. ¿Te queda alguna familia por ahí? Sí, hay varias más. Normalmente son 9 con las que trabajamos, pero si quieres preguntarme otra cosa. Sí, quería preguntarte eso mismo que estabas diciendo. ¿Cómo evitamos que ciertas especies se crucen si no queremos? A lo mejor sí queremos, pero si no queremos mantener como un linaje genético, ¿cómo evitamos la cruza? Esa es la gran pregunta con la que trabajamos. ¿Cómo evitamos la cruza aquí en la cooperativa? Porque necesitamos la pureza en la variedad para poder ofrecer algo que efectivamente sea lo que estamos ofreciendo. Claro. Y no encontrarnos con sorpresa. Para evitar la cruza hay varias formas de hacerlo. Algunas las hemos usado y otras son más teóricas que yo, por ejemplo, no las he usado. Pero las que hemos usado es simplemente escogiendo una especie respecto a otra. Este año quiero este tipo de lechuga y no esta otra. Entonces, para ese tipo de lechuga, le doy el ciclo y cuando termina, uso la otra. El siguiente ciclo voy a cultivar la otra. Listo, separarlas en el tiempo. Hay otra separación temporal que es antes o plantar una variedad y si quiero plantar otra, esperar a que ésta ya no esté liberando polen para plantar la segunda. Hay casos y casos, pero evitar que el polen de una planta fecunde a la flor de otra planta de la misma especie. Esa sería una separación temporal. Otra es simplemente distancias de cultivo. Y ahí cada especie tiene su distancia. Las plantas que favorecen la fecundación cruzada y necesitan polinizadores, es muy fácil que se crucen con una especie que está, no sé, 50, 100 metros, depende de la especie. Por los mismos polinizadores. Por los mismos polinizadores que van de acá para allá. Exactamente. Pero otras plantas que se autofecundan, como el tomate, te decía, no necesitan tanto espacio de separación. 3, 5 metros entre un tomate y otro es suficiente. Hay especies más antiguas de tomate, sí, que se van a preferir la fecundación cruzada, pero son más raros. Hay algo que nunca hemos hecho, pero si tienes ya 2 variedades creciendo y están en estadios similares, es cuando la flor se abre, tratar de taparlo con alguna caja o con una bolsita. Si se autofecunda, si se tiende a autofecundar esa planta, basta con una bolsa para evitar que un polinizador o el viento mismo traiga otro polen. Esa es una forma. O alternando las cajas. Un día tapo una y permito que la otra se fecunde con los polinizadores y al otro día tapo esta otra y permito que esta que quedó descubierta se autofecunde o fecunde con fecundación cruzada con los polinizadores. Eso retrasa un poco los tiempos de la flor porque va a tardarse más en ser autofecundado o que alguien la fecunde. Pero hay distintos métodos. Esos serían
los que más se ocupan, más se conocen. Ujú. Quizás me quedó alguno en el tintero, pero... No, ya, pero con eso- y ya viene, me imagino que mucha práctica, ¿no? Sí, más que todo práctica. Ensayo y error. Exactamente. Valoramos harto la experiencia. De hecho, desde que fundamos la escuela, pensábamos que el conocimiento sin experiencia es un poco apuntar ahí a lo que se ha dicho, a lo que dicen los libros, pero nunca corporizar ese conocimiento. Entonces tratamos de verlo desde el punto de vista más corporalizado, si quieres, el aprendizaje, y llevar siempre la experiencia antes que el conocimiento del libro. Ujú. Oye, Dani, estamos más o menos finalizando el capítulo de hoy. Antes de finalizar, quería preguntarte un poco por tu especialidad y cómo tú lo trabajas un poco con las plantas, o cómo llevas la neurociencia al trabajo con las plantas, que yo entiendo que es donde te mueves y lo apasiona, ¿no? ¿Cómo se mezclan estos dos mundos? Yo creo que es la pregunta más difícil que me va a tocar hoy responder. A lo mejor no hay respuesta, yo te pregunto por curioso nomás. Sí. No ha sido un tema fácil porque hay mucha estructura en la academia, primero que todo. Y traer un tema de este calibre no es tan... Siento que no hay tanta recepción en estudio, en las personas que hay ahí en la academia, pero yo tratando de planteármelo a mí mismo, porque mi especialidad es el sistema nervioso, pero específicamente el sistema neuroendocrino que proporciona el hipotálamo. Entonces trabajé en algún momento de mi vida con estas células que regulan la descarga, la relación eléctrica y química del cerebro. Entonces, en esa interfaz trabajaba yo. Y tratar de relacionar la neurociencia con las plantas, para mí ha sido todo un desafío, pero que se me ha ido mostrando de a poco. Entonces, tú mismo conoces que las raíces debajo de las plantas generan una especie de red dispersa, interconectada, donde también hay impulsos nerviosos. Son un poco más lentos que los impulsos nerviosos de las células del cerebro, que las neuronas, pero están ocurriendo. Los impulsos nerviosos son intercambios de iones entre el adentro y el afuera de la membrana plasmática de las raíces, que es como ocurren en las neuronas del cerebro. Pero son del orden de los segundos. 1 o 2 segundos tarda esa despolarización de la membrana. Y en el cerebro, por ejemplo, humano, están en el orden de los milisegundos, milésimas de segundo. ¿Qué tal? Entonces, ya ahí se da toda una escala temporal distinta. Pero en base a esas conexiones hay relaciones entre las plantas que tienen que ver con la comunicación que hay entre ellas. Por ejemplo, si hay un herbívoro cerca, también hay liberación de feromonas. Hay una comunicación completa entre un sistema plantar, digámoslo. Y tratado de hacer la conexión, por lo menos filosófica, entre que las plantas sí están sensando, sí son capaces de aprender. Y ahí estoy por lo menos de esa base. Y hay muchos experimentos, ¿no?, que muestran cómo las plantas responden a los estímulos, por ejemplo, de música, o no sé si uno lee estos experimentos sin saber bien las fuentes a veces, pero yo lo asumo como verdad, que plantas con distintos estímulos reaccionan de forma diferente. Sí, qué bueno que tocaste la música, porque siempre la música ha sido un tema para mí. Me dediqué a la música varios años, pero justamente hicimos ese experimento donde hicimos germinar a las semillas en distintas condiciones. Una, digámoslo así, el grupo control, que no estaba expuesta al estímulo, y otro grupo que sí estaba expuesta a un tipo de música muy especial que nosotros escogimos, y notamos que habían diferencias en la germinación. Ya. Ahora, las respuestas o las interpretaciones de ese experimento dan para mucho. Uh-huh. Muchas personas describiéndolo en términos netamente mecánicos, como que la onda mecánica
del sonido, va tocando la puerta un poco de las semillas para que germine. Y otras explicaciones que son un poco menos mecánicas. Pero en general, la semilla y las plantas son seres vivos que están conectados de alguna forma, o sea, están conectados a una energía cósmica, y que por lo tanto, ya solo con eso yo percibo que son de alguna forma inteligentes, independiente si los criterios de inteligencia que nosotros usamos para medirla son los mismos que usamos con las personas. Entonces, ahí hay que replantearse todo este kit para entender la inteligencia, pero para el mundo de las plantas. Entonces es un tema que da para largo, en verdad. Tal vez para otro podcast nos podemos dedicar a eso. Oye, Dani, ya, pues estamos terminando el capítulo. Ahora sí, muchas gracias por participar. Esperamos tenerte nuevamente, ojalá, en esta temporada. Y nada, si quieres decir algo a los que escuchan o lo que quieras para ir cerrando este capítulo. Agradecer estar acá. Tú, Pablo, me lo propusiste en algún momento. Yo debo confesar que no estuve tan de acuerdo, pero después ya macerando un poco más la idea, encontré ya, no importa, vamos. Así que gracias a ti, gracias a Consuelo. Y nada, a la gente que está escuchando quizás entregarle esta herramienta que nosotros estamos trabajando harto en la escuela. Hay personas que están detrás, que están propiciando que el saber asociado a la semilla se conserve, sobre todo el saber de los agricultores y de la familia campesina. Muy bien, es el trabajo de Semilla Austral y estamos en parte haciendo esta temporada para darle fuerza a esa misión. Ahora sí, nos despedimos, espero que les haya gustado el capítulo y bueno, los invitamos siempre a seguirnos en redes sociales, también a Semilla Austral Cooperativa, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube ahora, Permacultura Podcast, así que somos súper fáciles de encontrar, ambos con el mismo nombre, Semilla Austral Coop y Permacultura Podcast. Nada, les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.